puede ser para revisar algún argumento común. El día de hoy vamos a tocar o continuamos explicando el hecho imponible y sus elementos y hablemos de la base gravable. Vamos primero, bueno, vamos a establecer su concepto y su clasificación. Primero, veamos el concepto. La base gravable, también denominada por algunos autores y en algunas doctrinas, como base imponible. La vamos a definir como la magnitud que se utiliza en cada contribución para medir la capacidad económica del sujeto. Constituye, por lo tanto, un elemento determinante para fijar el importe de la obligación. Su delimitación y el procedimiento para fijarla debe de estar previamente establecido en ley. Partiendo de este concepto, hay que detenernos a analizar que existen tres fases para la determinación de la base gravable. O estas tres fases deben de ser tomadas en cuenta por el legislador para la determinación de esta base. La primera fase consiste en la designación de cuáles dimensiones del objeto de la contribución son las que vamos a tomar en cuenta. Y aquí recuerden ustedes lo que hemos platicado cuando vimos nuestra unidad de la constitucionalidad de las contribuciones. Cuando pretendemos señalar qué elementos tomamos en cuenta para fijar la base del tributo, debemos atender a la naturaleza de la contribución y al objeto de la contribución. Porque si no, si tomamos elementos o dimensiones del objeto ajenas o ajenas al objeto mismo, esto lo vuelve inconstitucional. ¿Se acuerdan lo que platicábamos con relación al pago de derechos del agua? Que se toma en cuenta el valor del catastro, del inmueble en el que vivimos para aumentar o no. Aquí, recuerden que los mexicanos somos vivillos desde chiquillos y nos hacemos medio locos. ¿Están de acuerdo? Entonces cambiamos tantito las palabras y ya pensamos que ya no pasó nada. Pongo un ejemplo. Nuestra Constitución prohíbe las penas inusitadas. ¿Estamos de acuerdo? Y prohíbe la pena de muerte. Y al prohibir la pena inusitada, pues prohíbe
prisión vitalicia. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen los legisladores? No va a haber cadena perpetua, nada más son 50 años de cárcel como mínimo. ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, que han utilizado las zonas, las lagunas legales o entendimiento a su favor, de tal manera que, por ejemplo, sí, las penas acumuladas, hay casos que hemos escuchado que son 300 años, 350 años, y es como de, ¿quién lo va a vivir, no? Entonces, sí, digo, al menos en este país creo que sí regularmente utilizamos mucho esa parte de jugarle con las palabras de tal manera que sigamos beneficiándonos, ¿no? Exacto, entonces son cuestiones. Hoy escuché, hace unos minutos antes de empezar con ustedes, una nota donde se hizo una propuesta en el Senado de la República para que la tentativa de feminicidio ya se considere de prisión preventiva oficiosa. En esencia, pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Aumentar el catálogo y diga, también habrá lugar a prisión preventiva oficiosa en el caso de tentativa, porque hoy en día, con tentativa, no se puede. Esto va en contra de un mandato que ya determinó la propia Suprema Corte cuando ya se pronunció en contradicción de tesis que no hay prisión preventiva oficiosa contra una tentativa de violación. En lugar de hacer una interpretación a favor de los derechos humanos, todo lo que les expliqué del artículo primero, pues la interpretación que se hizo es, si los metemos a la cárcel ya no hay feminicidios, y se aumenta, si mal no recuerdo, a 70 años la pena. Es más o menos lo que va el dictamen, se está discutiendo y demás. Pero me llama mucho la atención esos aspectos, ¿no? Como bien dice Leonel, 350 años de cárcel, pues no es una cadena perpetua, no es una vitalicia, más que vitalicia. Y lo mismo ocurre en materia de contribuciones. En materia de contribuciones, vamos a tener que, ¿qué nos dicen, por ejemplo, para el pago del derecho del agua? Nos dicen, no, momento, yo no te estoy cobrando ni más por llevarte el agua. Lo único que hago es que el subsidio que te doy va a ser menor si vives en colonias de mayor poder adquisitivo, pongámoslo así. Entonces, ellos te dicen, el derecho del suministro del agua lo cobro igual en toda la ciudad. Lo que cambia es el subsidio que le otorgo a unos o a otros. ¿Se dan cuenta ustedes cómo manejamos las palabras y los argumentos para que no violemos la Constitución, aunque sea en el papel? ¿O qué piensas tú, Armando, de este argumento que dan aquí los legisladores locales? Pues no sé, yo siempre he creído que hacen demasiado enredoso luego para los ciudadanos comunes que no tienen ese tipo de razonamiento y se excusan, ¿no? Diciendo que todo está en la ley y todo, pero pues parece que no lo hacen para los ciudadanos. Exacto, Sí, o sí sea, está. hay que analizarlo bien, ¿no? Si se está afectando, no, porque recuerden, es muy importante que ustedes vayan planeando hacer, bueno, para los que son abogados postulantes, yo hablo de el abogado postulante porque actualmente soy abogado postulante, ¿no? Cuando era servidor público, pues hablaba desde el plano del servidor público. Pero piensen ustedes lo siguiente. Cuando sean abogados postulantes, tienen que empezar a manejar litigio estratégico con enfoque de derechos humanos. Esto es, tienen que irse construyendo su acto reclamado desde las primeras etapas del procedimiento para que en un futuro, mediante un amparo, puedan tratar de subsanar algunas deficiencias en el procedimiento. Y parte de ello es empezarnos a cuestionar la constitucionalidad de cada artículo que nos encontremos. Aquí, perdónenme que interrumpa mi explicación porque me acordé de un compañero que me envió
su trabajo. Arturo Allende, ¿dónde estás? Que no te ubico. Ah, ya te vi. Profe, Arturo. Ya. aquí estoy. Es que no ubicaba y como luego los únicos, nada más los conozco por su pantalla negra con su nombre. Hoy me saluda un alumno saliendo de una audiencia y pues entre el cubrebocas y todo, pues no lo reconocí. Ay, maestro, y se ofenden ustedes. Maestro, no me reconoce. Le digo, pues llevo 2 años viendo pantallas negras con nombre. Vayan por la calle con una cartulina enfrente de la cara para que yo lo pueda reconocer, porque me va a ser más difícil. Arturo me mandó un trabajo en donde está realizando un análisis de la cláusula de antielusión, artículo 5A, Código Fiscal de la Federación, y su trabajo me pareció muy interesante. Ya está muy trabajado, fue lo que le dije, me gusta. Le hice algunas pequeñas observaciones, pero pues ya noto un enfoque un tanto más hacia la constitucionalidad de esta figura, y con un enfoque obviamente comparado, Brasil y otros países. Entonces está muy interesante así como lo estás haciendo, Arturo. ¿Quién te enseñó a trabajarlo de ese modo o de dónde te surge esa idea? Lo que pasa es que hace un mes tomé un curso que dio ahí también la división de la facultad para la elaboración de trabajos de investigación. Entonces, ahí en ese curso como que nos enseñaban un poco esa parte de las estrategias de metodología y de consulta de fuentes No, internas y extranjeras. pues, te sirvió muchísimo. ¿Quién te dio el curso? Fue el maestro Montes de Oca. No recuerdo cuál era su nombre, solo su apellido, Montes de Oca, de ahí de la división. De aquí de posgrado. Sí, Ah, pues para felicitarlo ahora que lo vea, porque pues se empiezan a ver los frutos, es cuando uno como maestro se pone contento. Entonces te felicito, va muy bien. Pues ya escucharon, muchachos, compañeros, nuestra división da cursos. ¿Te costó algo el curso, Arturo? no, es gratuito. No sé qué más quieren, ¿eh? Y se nota inmediatamente cuando alguien ya... ¿Cuánto tiempo duró el curso? Un mes. ¿Se dan cuenta? No escriben y no investigan porque no quieren, pero las herramientas nos la da nuestra universidad. Entonces, ya va bien, nada más ahí toma en cuenta lo que te propuse para tu introducción y creo que va a ir muy bien. Entonces, bueno, ya con eso seguimos trabajando. Ahora les comentaba, ¿no? Con lo que estoy aprendiendo en el nuevo curso que estoy tomando con mis profesores, mis queridos profesores. Ellos son de la Escuela Analítica Argentina, entonces todo es muy detallado, muy bla, 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 bla. Me parece muy interesante, pero todavía necesito aprender a manejarlo para poder enseñárselos a ustedes. Pero creo que también si podemos combinar las metodologías UNAM y estas que nos proponen, quedarían trabajos muy interesantes. Entonces ahí luego les daré algunos tips cuando nos veamos próximamente. Muy bien. Ahora, regreso con mi explicación. Esta primer fase, la designación de las dimensiones del objeto de la contribución, debe de estar establecida conforme a los principios constitucionales sin romper ni los principios de economía, ni los principios de equidad, de proporcionalidad. ¿Eso queda claro? La segunda fase consiste en señalar de qué manera hay que valorar esas dimensiones, las deducciones o incrementos a aplicar. Todo esto tiene que estar perfectamente establecido en ley. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son? Bueno, ¿cómo vamos a valorar esta dimensión? ¿Qué deducciones le podemos hacer
a esta base o qué incrementos se van a aplicar dependiendo cómo se mueva la misma. Y esto pues lo manejamos empíricamente, ¿no? Irving, tú me decías, es que para el comercio exterior hay una cuota fija de tanto para tal tipo de mercancía. Pues ahí estamos viendo o analizando la dimensión y el valor que le vamos a dar a ella. ¿Queda claro? Maestro, aquí, bueno, igual me surge la pregunta, no tiene nada que ver con las agravantes que maneja el código, ¿verdad? ¿Agravantes a qué? A las multas y Ah, no, 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 sanciones. no. Nada, ¿verdad? Aquí todavía no entramos a multas. Aquí estamos viendo cómo vamos a fijar la contribución. La pura base de la contribución, ok. Sí, Exactamente. es que como dice deducciones, incrementos, como la palabra incrementos me saltó un poquito y dije, tendrá que ver con las agravantes, pero no, ¿verdad? Entonces, incremento pero de la base. ¿Cuándo se incrementa la base gravable? muchas gracias. De nada. Y la tercera fase. Esta consiste en la fijación como resultado de una serie de operaciones aritméticas consecuencia de las dos fases anteriores. Es decir, la operación que tenemos que determinar para utilizar los valores con la base gravable y obtener lo que debemos de pagar. ¿Quedó claro esto? Muy bien. Ahora, hay que tomar en cuenta que todo esto tiene que estar establecido en ley. No perdamos nunca de vista el principio de legalidad. Con base a este principio de legalidad, hay que analizar que se dan casos donde hay contribuciones señaladas en leyes especiales. ¿Sí recuerdan? Y estas contribución, dependiendo la ley especial, se va a establecer métodos y medios para la fijación de la misma. Entonces, el impuesto sobre la renta establece unos métodos, unas bases para establecer la base gravable. Distinto de lo del IVA. ¿Están de acuerdo? No podemos pretender utilizar los elementos de base gravable de impuesto sobre la renta que los de IVA. Eso sí nos queda claro, ¿no? No podemos pretender realizar las mismas deducciones en impuesto sobre la renta que en IVA o en IEPS, etc, etc, etc. ¿Sí queda claro? Entonces hay que acudir a la ley especial para poder realizarlo. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la base imponible? La vamos a clasificar en dos grandes aspectos. El primero, la primera clasificación es dineraria. Déjenme explicar en qué consiste. Esta consiste o es aquella que se expresa en moneda de curso legal. La mayoría de las bases se expresan de esa manera. Ejemplo, pues, la base del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiero decir? Pues que atienden al costo de
bueno, a la representación en dinero, en monetario, de en este caso de la ganancia. Por favor, no confundamos base gravable con tasa, porque luego me lo andan confundiendo en los exámenes. Ya hablaremos más adelante de la tasa. De bote pronto, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre base gravable y tasa? La tasa es un porcentaje, si no me equivoco, y la base gravable ya es un monto, no lo quiero llamar fijo, pero es un monto ya determinado, creo que es la palabra que buscaré. Ok. Señorita Abigail, usted en su investigación más o menos algo de esto tocó, ¿no? ¿Y se acuerda qué es? ¿Cómo, qué, con qué se come? ¿Dónde? ¿Qué pasa con ello o ya no se acuerda? Sí, bueno, lo que recuerdo es que la tasa es, sí, como dice mi compañero, se establece en un porcentaje y la base gravable es la cantidad sobre la que se aplica la tasa. Exacto. Eso ya me gustó. La tasa, pues era un porcentaje de 10, 20, 15, 28, 5, X. Pero la base gravable es donde voy a impactar. Porque recuerden que hay bases gravables y existen exenciones, donde te puede decir, bueno, voy a inventar. Sobre este monto de 300,000 pesos, nada más la base gravable es hasta 200. Lo demás ya no. O viceversa. Por cierto, ¿cómo va con su trabajo, señorita Abigail? La verdad, lo tuve que suspender un momento porque estamos en cierre de mes en el tribunal, entonces estoy ahogada en trabajo y entonces sí, se me Bueno, complica ahorita, cuando pero lo retome tiene un mes, sí, 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 sí. un mesecito para irle dando fuerza. Fíjense, yo tengo que mandar avance de tesis de doctorado y también he tenido, por fortuna, muchísimo trabajo que no le he podido dedicar lo que yo quisiera. Llevo alrededor de 22 páginas de 50, entonces este fin de semana toca no dormir. Creo que así estamos todos, ¿no? Yo odiaba los cierres de mes cuando estaba en mi ponencia. Odiaba los cierres de mes, odiaba los cierres de trimestre, odiaba los cierres anuales, porque pues, te piden un montón de cosas y yo tengo la mala costumbre que soy medio decidioso y desorganizado en esos aspectos, porque yo tenía compañeros que hacían sus bases de datos y ya nada más copiaban y pegaban, ¿no? Lo que hacían el cierre de mes, lo pegaban en el trimestral y lo del trimestral al semestral y lo del semestral al anual y se la llevaban campechana. Y yo no, yo tenía que hacer todo otra vez porque era desorganizado. Hoy he intentado que se me quite un poquito, pero aún no he aprendido bien a hacerlo. Pero bueno, esperemos que la vida nos dé para sacar este mes que viene creo que va a estar de locos, no sé con ustedes, pero yo por lo menos en la agenda ya tengo saturado todos los días y muchos trabajos y tengo que viajar a Brasil, tengo que viajar a Cozumel, tengo que viajar a Querétaro, a varias partes, hacer unas publicaciones, artículos y tengo que terminar semestre con ustedes, entregarles calificaciones, hacerles exámenes. Bueno, con ustedes no hay exámenes finales, ya lo que sacan quedan y ya no los vuelvo a ver, yo creo, en mi vida, pero así es esto, ¿no? Entonces, los vuelvo a ver hasta tercer semestre ya que agarran otra vez fuerza y nos vemos en procedimientos ante tribunales administrativos, en materia federal, que es otra materia que doy aquí en especialización. Y si no, pues en doctorado los veré o en maestría. Entonces, sí va a estar muy complicado este fin de semestre porque les platico, yo soy el maestro, soy el capacitador de docentes en el posgrado para el derecho de víctimas. Entonces yo organizo un curso intersemestral dirigido a los maestros, ahí no los puedo invitar a ustedes,
bueno, los puedo invitar, se pasan, pero no les dan constancia. Y ya ven que los alumnos de posgrado, si no les dan constancia, no mueven un dedo porque comen constancias. No sé qué hacen con ellas, pero llegan con currículums así de 400 constancias de macrapé con cositas y así se presentan a pedir trabajo. Ese curso yo lo diseño, lo desarrollo y demás, llevo 6 semestres impartiéndolo. Y entonces, pues ya se imaginarán que también me quita un poco de tiempo, ¿no? A este semestre inicio ya, vamos a decir, ya le di el círculo a lo que yo proyecté y ya regreso con introducción al derecho de víctimas en el procedimiento penal. ¿Qué va desde qué es una víctima? ¿Qué es la calidad de víctima? ¿Qué es la reparación integral del daño? ¿Qué incluye? Bla, 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 bla. Es un curso muy bonito, pero bueno. Si ustedes quieren y les interesa verlo, está en YouTube en mi canal. Nada más busquen ustedes curso intersemestral Derecho de Víctimas o algo así dice, de víctimas. No me acuerdo ya cómo se llama. Vienen ahí alrededor de 60 horas de curso, porque los semestres que fueron digitales, pues pude grabar todas las sesiones. El último curso que se dio, bueno, el más reciente, fue la protección de las víctimas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí hablamos y profundizamos del control de convencionalidad, de la metodología TEMIS, etcétera, etcétera, etcétera. No recuerdo si les compartí un amparo que elaboré yo con metodología TEMIS. Ese que me atrajo la corte, que les platiqué. ¿Se acuerdan? Que recién, o tiene poco que les mandé, que la corte atrajo un caso de un feminicidio. ¿No les compartí el amparo? Dice Abigail, sí, maestro, pero también, ¿cómo cree que nos vamos a sentar a leer esas barrabasadas? Bueno, cuando tengan oportunidad, chequen ese amparo. Está diseñado con lo que se enseñó en ese curso. Yo cada curso que hago siempre manejo un caso práctico y obviamente yo de los cursos conforme a lo que yo vivo, yo entiendo y lo que a mí me sirve. Entonces, en mis cursos siempre hay casos prácticos porque pues, a mí me gusta que los maestros, cuando les enseñen a los alumnos el día de mañana, pues traten de enseñarles un poquito la realidad, ¿no? Y ese documento, ese amparo en particular, analícenlo, es un amparo, a mí me parece muy interesante, está elaborado de un modo muy distinto, se manejan cuestiones que les comentaba, como lo es la prueba de los hechos. Perdón, la prueba del contexto, que es muy importante en las resoluciones de la Corte Interamericana. Bueno, no sé si ustedes han leído la resolución que emitieron del caso Digna Ochoa. Entonces, vayan checando. Son cuestiones que, pues, hoy por hoy, les reitero, ustedes tienen que irse armando sus casos, pensando a lo mejor ya no únicamente en el amparo, sino ya incluso hablándole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo puedan atraer. Porque hay casos que sabemos que en nuestro país, por política, por corrupción, porque les vale madre, nunca nos los van a conceder. ¿Están de acuerdo? ¿O ustedes todavía se creen eso de la justicia y la verdad y esas cosas? A mí me cuesta muchísimo trabajo. En una de esas nos dicen que se cayó y se pegó y por eso se murió. Y andaba en una cisterna nadando y luego se pasó a la otra y ya saben, detallitos que pasan en, creo que eso ocurrió en donde, en Turquía, ¿no? Un caso así, de una persona 15 días desaparecida y le investigaron toda la fiscalía y no la hallaban, como una niña también que se murió y andaba escondida, andaba jugando a las escondidillas, la muerta abajo del colchón. ¿Sí se acuerdan de ese caso también? Entonces, aquí en México, eso es, bueno, no, eso pasó creo en Londres, pero
para que no nos pase, ustedes tienen que ir proyectando sus casos así. En materia administrativa, en materia fiscal, hay a veces cada criterio que me parece más extra lege, completamente de política, que pues tienen que resolver de uno u otro modo. Dejen dar acceso, me está pidiendo acceso a alguien con puro número, no sé quién es. Buenas tardes, compañero, que estás con puro número 5544. ¿Me puedes decir tu nombre? Hola, profesor Jonathan Díaz, perdón. Ah, ya. Ok. Gracias. De nada. Entonces, bueno, piénsenlo de ese modo. Si tienen oportunidad, revisen ese documento. Puede que sea interesante. ¿Se imaginan si el día de mañana forma precedente judicial? Ustedes puedan decir, ay, el maestro yo tomé clase con ese güey. ¿Sale? Léanlo. A lo mejor les sirve de algo a aquellos que hacen amparo. Muy bien. Entonces, qué bueno que ya identificaron la diferencia entre base y tasa, porque me ocurre que de repente me llegan a confundir esos elementos. La tasa va a ser el porcentaje, normalmente es expresado en porcentaje. A veces puede haber directo, pero vamos a decir, normalmente es en porcentaje, que respecto del cual se le aplica la base imponible a la base gravable para determinar el monto de la contribución. Esto porque estamos hablando en el aspecto de la clasificación de la base en dineraria, en dinero. Muy bien. Veamos el otro tipo o la otra clasificación. La vamos a tener como base imponible de otra naturaleza. Y esta se expresa en otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, el impuesto especial sobre producción y servicios. La base se puede expresar pues, en litros tratándose de gasolina. ¿Están de acuerdo? O en producto. Ya va a depender. Ahí hay bastantes. Pero sí notan ustedes entonces que no únicamente va a ser dinero. Eso es importante. Muy bien. Otro ejemplo de este tipo de bases, de las de otra naturaleza, puede ser pues, el que tenemos que pagar. Ahorita me estoy acordando, ya no, ni me acuerdo si lo pagué. Sobre la tenencia de los vehículos. ¿Cuál es la base ahí? El valor del auto, ¿no? El vehículo y sus características, cómo se traducen en un valor monetario. Porque se va depreciando año con año, ¿no? Entonces, lo que se toma en cuenta es el vehículo y sus características, como bien dice Iván, pues el valor del vehículo. Sí, porque ese se tenía que pagar en marzo y yo no recuerdo si lo pagué. Luego yo ando todo dormido y hace, ¿qué fue? Como 3 meses me metieron al corralón. Iba a una audiencia allá a Cuautitlán Izcalli, me pararon y ya ven que por esa zona hay que detenerse porque si no luego te balacean y los mismos policías. Entonces, ya me detengo, le digo, ¿por qué me detiene oficiales? Pues no ha verificado su carro, se me pasó la verificación del segundo semestre. Entonces, ahorita voy a checar si traigo tenencia, porque si no traigo tenencia y se me pasa la verificación, va a estar muy difícil sacar mi carro de ahí. ¿Sale? ¿Quedó claro entonces concepto y clasificación de la base gravable? Muy bien. Hablemos
entonces de un siguiente aspecto. El siguiente aspecto va a ser la relación sustancial entre el hecho generador y cómo la misma sirve como un indicador de capacidad económica. ¿Qué debemos de entender esto? Cuando ustedes escuchen, y esto es muy importante, que cuando estamos hablando de una contribución, lo primero que tienen que pensar es que se crea una relación. Esta relación que se da, pues tiene elementos, pero ustedes siempre tienen que pensar lo que hay varios elementos que se relacionan, ¿no? Piensen lo siguiente. Hay una relación entre sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. Pero hay una relación sustancial. ¿Qué es lo que los une? Pues no nada más que uno paga y el otro recibe, sino por qué tengo que pagar y por qué el otro puede cobrar. ¿Eso estamos de acuerdo? Y esos elementos lo vamos a entender como la parte sustancial. Aquí es una crítica que plantean varios autores, en el sentido de que cuando utilizamos estas palabras, sustancia, una relación sustancial, porque ya ven que también, por ejemplo, para materia de amparo decimos, o pide la ley de amparo que se lesionen derechos sustanciales. ¿Sí han escuchado eso o no? Pues algunos críticos, autores, y yo me adhiero a esa crítica, dicen, es que esto ya es una expresión un tanto decimonónica, de naturaleza kantiana, que el derecho retomó en el periodo de la modernidad, siglo XVIII, lo hizo propio, y para el siglo XXI seguimos hablando en esos términos. Immanuel Kant divide en sustancia, materia, adjetivo, espíritu, formal, material. Ya ven que nosotros siempre tenemos esas divisiones como abogados, ¿no? Es que esto es formalmente jurisdiccional, pero materialmente laboral, o algo por el estilo, ¿no? Lo que nos dicen varios es que pues eso parece una locura, violenta el principio de identidad y que los abogados no lo estamos aplicando pues en los términos que lo hace Immanuel Kant. Entonces nos dicen, bueno, tendremos que repensar esto que estamos diciendo. Esta crítica pues yo la hago para que ustedes entiendan que seguir hablando al día de hoy de relaciones sustantivas, pues hay que repensar. ¿Estamos? Pero, como así lo van a encontrar en los libros y en la jurisprudencia, hay que poner mucha atención en este aspecto. ¿Qué quiero que ustedes me entiendan? Que va a existir un vínculo. Déjenme compartir pizarrón. Denme un segundito. No tengo actualizado mi Zoom en esta computadora porque ahora ya nos dieron una nueva pizarra electrónica que se me hizo más cómoda que esta que tengo aquí, que es la que siempre uso. Quería utilizar esa, pero bueno, ahora la próxima sesión actualizo mi Zoom y ya utilizamos la nueva. Imagínense ustedes lo siguiente.
Piensen ustedes en estos elementos. Siempre que hablemos de relación, tienen que pensar en 3 elementos. ¿Sale? El primero, bueno, en este caso, para este tipo de relación, estos elementos, no siempre que piensen en una relación, piensen en ellos. Aquí tenemos el hecho generador. Acá vamos a tener la base gravable. Y esta flecha que ven ustedes en ambas direcciones es el nexo causal entre ambos. A esto es a lo que le llaman relación sustantiva. A mí me gusta más hablar de un nexo causal. El nexo causal obviamente debe de ser, debe estar establecido en ley. Respetar principios constitucionales. Y obviamente debe de ser o estar expedido previo al hecho generador. Es decir, pues las consecuencias del hecho generador en materia de contribuciones, pues se tienen que establecer por el legislador, con respeto a la Constitución y los derechos humanos, y tiene que haber sido previo a que se haya dado el hecho generador, porque si no, pues ustedes saben que no puede tener consecuencias de manera retroactiva. ¿Se acuerdan de todo ello? Ya lo vimos. Los principios constitucionales. La ley fiscal en el tiempo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de retroactividad de la ley fiscal, ¿o ya no se acuerdan? Bueno, pues ahí tenemos esto. Reitero, a mí me gusta más hablar de nexo causal. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Esto de aquí. Muy bien. Ya vimos base gravable, ya vimos hecho generador. Ahora vamos a analizar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Muy bien. Entonces, veamos esto. ¿Ya copiaron este esquemita? Muy bien. Veamos hacia dónde va. Vamos a entender que las circunstancias de hecho se van a encontrar ligadas en materia de contribuciones a consecuencias de carácter fiscal. Es decir, hay hechos que generan obligaciones para los sujetos. Estas situaciones, y aquí
hay que realizar precisiones, ¿no? Se habla de hechos. Yo creo que tendríamos que hablar de hipótesis normativas fácticas. ¿Por qué? Porque el hecho existe. El hecho existió, mejor dicho. Lo que la autoridad recaudadora analiza es lo que se dice que pasó con ese hecho. Juan compró una casa. A Juan le donaron una casa. ¿Se dan cuenta cómo es distinto? Pero si le preguntamos a Juan, Juan va a decir, pues yo soy dueño de la casa y ya. El hecho es que yo tengo la propiedad de la casa. Pero son hipótesis normativas, es decir, establecidas por el legislador, distintas. Son hipótesis normativas fácticas. Y hay que entenderlo así. Esta es mi opinión, pero pues en los libros, por ejemplo, en el que nos habla Ricardo y en otros más, pues se sigue hablando de situaciones de hecho. Piensen ustedes lo siguiente, el derecho pues, no es un instrumento como que muy adecuado para analizar los hechos, no somos una cuestión, una herramienta epistemológica fiable para analizar estas cuestiones. Veámoslo por qué. El derecho analiza los hechos que ya ocurrieron, es decir, analiza hechos pasados, los analiza en el presente para reglamentar situaciones futuras. Conjugamos los 3 tiempos gramaticales en una resolución. ¿Se dan cuenta que esto no es tan sencillo? ¿O nunca lo habían analizado así? Entonces, hablar de hechos es complicado. No es tan sencillo. Yo por eso les digo, es muy importante que pensemos como hipótesis normativas fácticas. Es más sencillo que lo analicemos así. El derecho no es otra cosa que un lenguaje formal, abstracto, pero de aplicación práctica. Casi como las matemáticas, pero ustedes vinieron a estudiar derecho porque no les gustan las matemáticas, ¿no? ¿O estoy en un error? Pero, obviamente nosotros, o para el plano del derecho se utiliza no una lógica formal, sino utilizamos una lógica difusa. Poco a poco, a lo largo de su especialización, van a ir aprendiendo estas circunstancias. Pero tienen que irse cambiando el chip. No se pueden quedar en el irracionalismo. Decir, es que analizamos un hecho, pues, híjole, te preguntarían, ¿y qué es un hecho? Pues algo que ya pasó. ¿Y cómo analizas algo que ya pasó? Si no lo puedes ver, sentir, tocar o palpar. Ah, bueno, es que yo analizo lo que me dicen que pasó. Es muy distinto eso a analizar un hecho, ¿no? Entonces, váyanlo analizando. Pero bueno, ¿qué nos interesa? Que la relación que existe, este nexo causal entre la base y el hecho generador, nos va a dar algunos aspectos diversos. Esta relación sustantiva, este nexo causal, nos va a permitir
ir desarrollando la estructura de la contribución. Y por lo tanto, aparecerá dentro de este nexo la capacidad contributiva. Resumida, y esto de manera muy simplista, porque recuerden que hay tratados, hay obras, hay jurisprudencias, pero vamos a poner los elementos comunes. Hay que entender que por capacidad contributiva se entiende una aptitud efectiva, cierta y actual respecto de la cual los hechos imponibles deben tomar como base, en este caso base gravable, o bueno, deben de estar enfocados a la base gravable, respecto a las manifestaciones de riqueza real del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede establecer mecanismos o métodos para cuantificar una contribución si no se toma como base la capacidad de contribuir, esta capacidad real. Y tampoco se pueden dejar sin grabar situaciones donde sí hay riqueza y por lo tanto capacidad para contribuir. Es decir, lo primero que tenemos que entender de la relación entre hecho y base es, pues, ¿cuál es tu capacidad para contribuir? Ustedes saben que esta capacidad para contribuir se va a dividir en capacidad real, capacidad bruta o capacidad económica. La bruta, pues, es mi riqueza sin mis gastos. La capacidad real, pues, es cuánto es lo que puedo contribuir sin que esto se me convierta en una situación ya gravosa. ¿Se acuerdan del principio de comodidad, de equidad que vimos a principios de nuestro semestre? Va enfocado a ello. Entonces, esta capacidad para contribuir, pues no se me puede aplicar si no tengo riqueza para que sea grabada. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque realmente no tengo una capacidad. Hay que entender que por capacidad en el plano de lo jurídico hay que analizar, bueno, hay que entenderla como la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones en el plano de lo jurídico.
Eso es una capacidad, ¿estamos de acuerdo? Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Si entendemos capacidad contributiva, pues es la aptitud que tiene un sujeto, en este caso un sujeto de derecho, para hacer Existe estas tres. Para ser sujeto de derechos y obligaciones. Muy bien. Entonces, bueno, hay que entender que la capacidad económica entonces construye o constituye un límite para el legislador, porque define las reglas para determinar la base imponible. ¿Se dan cuenta cómo está este vínculo, esta flecha hacia ambos lados? Ok, el hecho imponible, vas a pagar. Base imponible, sí, pero nada más puedo pagar tanto, no me puedes poner tanto. ¿Se dan cuenta cómo se comunican? Por eso hablamos de una relación. En términos de esta clase, de un nexo causal. ¿Queda claro? Y entonces, este límite que se forma con estos elementos, constituye nuestro nexo causal. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿O no? Muy bien. Entonces, vamos a terminar nuestra clase aquí porque no me da tiempo de explicar el siguiente elemento, que es la tasa. La próxima clase hablaremos de la tasa, de la contribución. Dime, Leonel. Sí, profesor, perdón, me entró la duda. Entonces estamos diciendo que el nexo causal es la relación entre el hecho generador y la base gravable o base imponible. Exacto. Y pero relación objetiva. Relación objetiva, ok, sí. Y este nexo causal es el por qué derivado de un hecho se debe de contribuir o se debe de pagar una contribución. Exactamente. Parte de la base que de este hecho vas a pagar. Pero la relación, el nexo causal, establece límites. No vas a pagar lo que sea. Que son lo que vamos a ver. Vas a pagar, en primer lugar, conforme a tu capacidad económica. Y entonces eso limita la base gravable. Ya después veremos. Vas a pagar conforme una tasa. O sea, haciendo una analogía que tal vez no sea correcta, no lo sé. Hablando de derecho penal, podría ser la tipicidad del tipo penal y sus agravantes o sus agravantes y... Pues si gustas, podríamos pensarlo así. Tenemos un hecho de relevancia para el campo de lo penal, que sería el hecho generador o el hecho imponible. Tenemos de este lado las consecuencias que nos va a traer esto. Y en medio, exactamente, tendríamos el tipo penal con sus elementos. La relación que hay de aquí para acá va a tener estos elementos. Ejemplo, para que tú seas sujeto de derecho penal, pues primero tienes que ser imputable. En nuestro caso, para que nosotros, que ya lo veremos cuando entremos a los elementos subjetivos, pues para que tú tengas que contribuir, pues tienes que ser causante, ¿no? Tienes que ser contribuyente, si no, pues no te importa. Y ya veremos tales o cuales circunstancias. Muy bien. Ok, perfecto. Sí, nada más me había quedado esa como pequeña duda de el por qué. Gracias. Está bien que resulte. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno, pues nos vemos la próxima sesión, próximo lunes. Yo aquí tengo anotado que no hay puente, que no hay nada. ¿Estamos todos en la misma sintonía? ¿No es inhábil el próximo lunes, o sí? Perfecto. Entonces, el próximo lunes nos vemos por acá
a las 6 de la tarde. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas y tengan un excelente resto de semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Gracias. Profe. Para Hasta servir. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao.